cada barrio de la ciudad. Estamos haciendo una búsqueda activa de nuevos casos para identificarlos y resguardarlos. Así, estamos anticipándonos y cortando la cadena de contagio. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Seguí a Uno Contra Uno en Twitter, @UQWeb, Facebook, /UQWeb Radio, Instagram, @UQWeb y visita nuestro sitio, unocontraunoweb.com. La historia contada en tiempo presente. Esto es Básquet Analógico, un programa que no olvida, que repasa con testimonios de los protagonistas los grandes momentos del básquet nacional e internacional. Un conductor y un escolta. Alejandro Pérez y Marcelo Nogueira te acompañarán por un mundo desconocido para muchos. Esto es Básquet Analógico. Ni James Naismith lo hubiera imaginado. ¿Cómo están? Nuevamente junto a ustedes para un nuevo episodio de Básquet Analógico. Arrancamos la semana pasada con la propuesta de hablar de aquellos equipos que de alguna manera ya no integran la estructura de la Liga Nacional de Básquetbol. Hicimos un repaso más allá de lo deportivo sobre lo que fue lo institucional de Gimnasia y Esgrima Pedernera Unidos de GEPU, y hoy nos va a tocar el turno de Olimpia de Venado Tuerto, otra de las aves de paso por esta liga, algo que no solo sucede en la Argentina, sino también en otras partes del mundo. Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Marcelo? Buenas tardes para todos. Y tal vez este sea un caso, si bien tiene características muy similares a la que vimos la semana pasada de Independiente de General Pico y también va a tener muchos puntos en común con otros equipos que iremos analizando, tal vez en este caso podemos decir que la caída después de haber tocado, porque vamos a hablar de un equipo que tocó puntos altísimos de rendimiento a nivel nacional y a nivel internacional. Tal vez porque haya sido de todos el que subió más alto, por eso tal vez su caída hizo más ruido. También es cierto, Flaco, que esta caída no fue tan abrupta, como que si bien hubo un descenso de un equipo poderoso, protagonista, campeón de la liga, a que muy rápido entró a pelear su subsistencia. Ya no mejores o peores resultados, sino que directamente pasó a pelear por subsistir en la Liga Nacional. Y si esa caída no fue más breve, no fue más de golpe, si el final no fue anterior, se debió a que me parece que Venado Tuerto es una ciudad basquetbolera que está en una zona, está rodeada por otras ciudades basquetboleras también, y que me parece que eso, y que en los tiempos de bonanza se hizo un buen trabajo con reclutamiento, se generó una estructura que le permitió mantener el cogote a flote, ¿no? La cabeza a flote para que no se hundiera más rápido, más tarde o más temprano, y después sobre el cierre hablaremos sobre eso. Era medio que un final cantado. Me parece que vivió una realidad fuera de sus posibilidades, Olimpia de Venado Tuerto, y cuando cayó hizo mucho ruido, ¿no? Exactamente, o sea, hablamos de GEPU en el programa anterior, que duró 5 años en la Liga Nacional. Olimpia, desde la temporada que ascendió, que fue en la 91-92, cuando ascendió junto con Quilmes, le ganó a River 3-1 para ese ascenso, jugó la 91-92. Ahí ya venía de alguna manera involucrándose en la organización un dirigente, Raúl Cataldi, que era el presidente del Banco Integrado Departamental, el BID,
que fue unos años después, 4 años después, tomando el parámetro de que Olimpia jugó la primera temporada 91-92, el que generó una de las estafas más grandes en la historia de la Argentina, con casi 70.000 ahorristas, dicen algunos, otros parten de la base de 35.000, una estafa, un lavado de dinero por 1.000 millones de pesos, que eran dólares, porque era la época del 1 a 1. Ahí estaba involucrado como asesor del Banco Integrado Departamental, que nace en esa región de Venado Tuerto y se expande a San Nicolás y alguna ciudad de Santa Fe, Javier González Fraga, y cuando cierra estuvo, vos fíjate que en esa causa estuvo también el juez Bonadío, donde llegó a poner presos a 10 funcionarios de ese banco. Uno de ellos, cuando se pide la captura de todos estos funcionarios del banco, era Miguel Ángel Arduino, que no va preso, y vos vas a hacer seguramente la referencia deportiva, porque en ese momento Olimpia estaba jugando en Grecia la Copa Intercontinental frente al Panathinaikos, pero van presos, yo dije Raúl, no, perdón, Roberto Cataldi, Luis Martínez Rial, Adelqui Cavalieri, Omar Re, que lo recordarás que era tesorero de ese banco, pero exacto, dirigente importante de Olimpia, que ya falleció, Roque Argento, Carlos Buscaglia, Gustavo Machado, José Ariotti, Ángel Baiguera. Esos fueron los que terminaron detenidos. Hacemos referencia a esto porque nos duele una estafa a tantos ahorristas, y además mucha gente del básquet cayó ahí. Los coletazos fueron también que muchos jugadores que eran parte del equipo también tenían ahorros en ese banco, y sabés que recién, aproximadamente hace un año, uno de los últimos en cobrar, después de la quiebra, de la liquidación del club y de todo eso, fue Todd Jadlow, que vino a buscar unos $10.000 acá. Pero los que llevaron adelante, entre los deportistas, los que llevaron adelante, digamos, los juicios contra el banco con más fuerza, ahí estuvieron Horacio Seguí, que era entrenador en una época, y Gustavo Pravetoni. Hoy por hoy, Alejandro, y a toda la audiencia le contamos que Olimpia participa de la Asociación Venadense del torneo local, está sostenido por una comisión de padres para las divisiones inferiores. El entrenador de la mayor es Marcelo Duffi, que es pergaminense, pero que jugó varios años ahí, que tiene a su cargo la primera local, como se llama habitualmente, el sub-15, el sub-17 y el sub-19. Y esa primera local, económicamente, a los pocos jugadores que cobran un salario, se los mantiene con algunos aportes individuales. Lo que se llama en el interior del país, porque el club en realidad era un gimnasio remodelado, con capacidad para 2.500, 2.700 personas, y una cantina. La cantina no está funcionando, solo el estadio y parte de la sede. Eso fue lo que quedó, y me cuentan en Venado Tuerto también cierto rechazo de la población local hacia Olimpia a partir del fraude que vivieron, te diría que la mayoría de los venadenses que ponían la plata en el Banco Integrado Departamental. Sí, evidentemente un escolazo de dinero que, entre otras cosas, el básquetbol servía para lavar dinero, para justificar ahí algunos ingresos. Por eso también en algún momento el ascenso vertiginoso de Olimpia, ¿no? De un par de temporadas en las que trató de hacer pie en la liga, muy rápido conformó un plantel poderoso con varios de los mejores jugadores del momento en la Liga Nacional, en el básquetbol argentino.
En aquella época todavía había muy pocos que habían emigrado. Los buenos, la gran mayoría de los buenos estaban en el básquetbol argentino. De ellos se nutrió el equipo de Olimpia, y de hecho fue un equipo que empezó a trascender internacionalmente, no con títulos, pero sí con buenas actuaciones, como fue segundo en el Sudamericano del 94 y segundo en el Panamericano del 94, aún sin haber sido campeón de la Liga Nacional, ¿no? Correcto. Dijimos el otro día, hablando de Jepu, que a partir de la renuncia intempestiva del equipo de San Luis al Sudamericano del 94, Olimpia, que había salido tercero en la temporada anterior, lo reemplazó. Y el segundo lugar en el Sudamericano de Clubes le permitió participar del Panamericano de ese mismo año. Dos buenas actuaciones, no consiguió títulos, pero para un equipo que recién aparecía en el contexto internacional, dos segundos puestos, Sudamericano y Panamericano, no estaba nada mal, todo lo contrario, pero todavía no había logrado nada a nivel doméstico, ¿no? Claro. Algo atípico. La plata del BID empieza a aparecer en esa temporada 90-91 cuando arman un equipazo para la Liga B, todavía ni siquiera tenía, donde jugaba Pichi Cerizola, Daniel Aréjula, por ejemplo, que ascienden con Raúl Belcuore de entrenador, y ya después de jugar y no andar muy bien en la 91-92, que terminan en el puesto 12, ya en la 92-93 va de entrenador Julio Lamas, y ahí ya empiezan a armar un gran equipo. Incluso muchos partidos los jugaban de local en la cancha de Centenario, porque Olimpia estaba en remodelaciones, y ahí jugaba el Flaco Darraz, el Chuni Merlo, Fénix Dembo, que llegó con la temporada empezada, para llegar al tercer puesto. Siguiendo con la crónica de esto, ya en la tercera temporada en Liga repiten el tercer puesto, y ahí es cuando ya empiezan a romper el chanchito, que va Pichi Campana, que va Fabián Tur, sigue Dembo, sigue Darraz, Marcelo Duffy, y vuelven a repetir un tercer puesto. Ahí es donde se mezcla alguna participación internacional que vos mencionabas. Y ya en la 94-95, vos fijate que arranca Lamas de entrenador. Lo despiden en diciembre, pese a que tenía récord positivo. Ya habían empezado los reclutamientos, porque ya estaba Leo Gutiérrez, Lucas Victoriano, varios jóvenes. Lo despiden a Lamas en diciembre, asume Seguí, y la debacle del banco, o sea, a través de un horrista que hace la denuncia por estafa, empieza en la Semana Santa de abril, muy cerca de cuando Olimpia logró su primer título, que fue que salió segundo porque pierde la final con Independiente. Claro. Pese a todo, el equipo sigue de alguna manera con los coletazos económicos. Ya vamos a hablar con Sebastián Uranga, porque sale campeón en la 95-96, pero ahí ya me parece que no había plata. Que ahí empiezan las deudas con los jugadores, que ya salen campeones pero no cobraban, y toda una situación muy de fantasía de alguna manera. Sí, y además complicado, porque el título dispara los contratos de los jugadores, genera también, por el tema de premios, otros compromisos que el club no pudo afrontar, y empiezan no solo la disparada de jugadores, empiezan ya los problemas, empieza a trastabillar un equipo que había con el título y otra cosa que refuerza más, fue primero campeón internacional antes que campeón nacional, porque primero fue campeón de la primera edición de la Liga Sudamericana, que ya en este programa hemos comentado, un logro para ese momento, esa Liga Sudamericana con esa forma de disputa con partidos de local y visitante, todos contra todos, que era desde lo competitivo era muy pero muy buena.
logra el título sudamericano, después logra el título en la Liga Nacional y después de ahí, después de ir a jugar con el Panathinaikos de Grecia, la Intercontinental, prácticamente a llegar a lo máximo que podía aspirar un equipo sudamericano en ese momento, ahí empezó el derrumbe, ¿no?, que hablábamos recién. Ya estamos conectados con Sebastián Uranga, que fue parte de esa época en Olimpia. Alejandro, yo lo veo muy joven a Sebastián, y también el detalle, me parece que muchos imanes de delivery en la heladera. No sé si es así. ¿Cómo te va, Sebastián? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Acá no hay tanto delivery como en otro lado. Pero bueno, ¿En dónde sí, estás? muy bien, muy bien. ¿En Estoy en Reconquista? Reconquista, sí. Reconquista. Muy bien. Sí. La verdad que estoy cocinando, no hable así mal de mí, estoy cocinando, más. Mira. Un par de cositas nada más. Del aburrimiento. ¿Cómo estás en el ranking de asadores de la liga? No, de los peores. Ando mejor con el horno, te digo, ¿eh? Ando mejor con el horno. Me llevo mejor con el horno. Y YouTube de la receta y el horno. Vos sabés que hablábamos de este Olimpia, mezclábamos un poco lo deportivo con lo institucional. Vos llegaste ahí, creo yo, para la temporada 94-95, cuando arranca Julio, que venía como entrenador, Julio Lamas, y después lo reemplaza Seguí, que termina en segundo, pero esa es la temporada que ya, no sé si esa, sino la siguiente, que se empieza a terminar La Plata y se viene la debacle del BID, y que creo que vos también quedaste atrapado con deudas, que finalmente no sé si cobraste. Deuda de todo tipo, no solo en el club, sino en el banco también. Mirá. Pero bueno, más allá de esto, ya pasó, ya prescribió. Ya trata de no recordarlo. El momento fue complicado. En realidad, que probablemente lo hayan dicho ustedes, yo entré un poquito tarde, ya estaban hablando ustedes. Se arma ese equipo para como bien dijiste, el 94-95, y el banco cae en Semana Santa del 95, o sea, en marzo, no me acuerdo qué día, en marzo. Por consiguiente, le quedaba al equipo, marzo-abril, le quedaba un par de meses de temporada, que termina jugando un poco con el tanque lleno, termina jugando esa temporada. Para la temporada siguiente, el equipo que se arma, que termina saliendo campeón, como bien dijo Alejandro, de Liga Sudamericana primero, después de Liga Nacional, es un descarte de ese primer equipo. Es lo que teníamos contrato. Claro. Bueno, Campana, porque Pichi Campana se va. Pichi terminaba su contrato, era imposible renovar. Gaby Darrá, Fabián Tur, terminaban su contrato. Y nos quedamos, bueno, de los nacionales veteranos yo solo, de una edad intermedia que se comían a los chicos crudos como Raca y Montecchia. Después venía Luca Victoriano, obviamente se mantiene el cuerpo técnico, y se ficha de mayor solamente a Walter Guiñazú. Imagino yo, no me quiero meter en economía ni mucho menos, pero una ficha relativamente barata. Y Horacio tiene una decisión muy acertada de buscar americanos que ya conocía en el medio y que van a jugar el primer día. Y buscó una pareja americana que para cómo se complementaban bien, y como era Shadlock, un 4 tirador, y Mike era un todoterreno, por llamarlo de alguna forma. O por lo menos hacía demasiadas cosas. Y ante un equipo tan corto, Mike ayudaba a alargar el equipo, o sea, jugaba de 3, de 4. Y bueno, me acuerdo que apenas empezamos a entrenar, llega para que en 15 días teníamos que jugar el torneo del campeonato sudamericano que tuviese jugado de clubes. Y nos juntan a nosotros para preguntarnos, Horacio, los jugadores, y nosotros decimos, pero si nosotros recién nos juntamos, lo que menos confianza teníamos nosotros mismos, en nosotros era nosotros mismos. Y Olimpia no juega el sudamericano. Y empezamos la liga un día y metimos una racha de 10 partidos ganados seguidos. Fue una cosa que la química del equipo pegó muy rápida. Esa, como se dice tantas veces, la combinación entre veteranos y de edades intermedias y muy jóvenes como Victoriano, Leo Gutiérrez y demás, pegamos rápido, y a pesar de ser un equipo extremadamente corto, se la bancó todo el año, ¿no?
Claro, porque ahí ayudaba un poquito también Leo Gutiérrez, que era otro de los reclutados de la primera época. Claro, Luca era el que más jugaba de los pibes, con 17 años, si no me equivoco, Luca, o 18 recién cumplido, y Leo, que también da buena mano, claro. Pero después ahí ya un poco se terminaba el plantel. Como bien dijo Alejandro, nosotros la Liga Sudamericana no se jugaba por cuadrangulares, tipo Copa, sino se jugaba tipo Liga. Se jugó una primer fase en Uruguay, que tuvimos que ir a Uruguay, Bolivia, no me acuerdo. Bueno, no me acuerdo. Tuvimos a 3 lugares diferentes, con viaje en el medio, después cuarto de final en Colombia, semifinal en Brasil, final en Brasil. Nada, un equipo, una cantidad de partidos muy grande para un plantel extremadamente corto, pero como dijo el maestro, lo que no se hace con 8 no se hace ni con 48, ¿no? En aquella época, por lo menos, claro. Sí, era una liga de 48 minutos. Era una liga de menos cantidad de partidos que la actual. Yo no me acuerdo exactamente cuál fue la cantidad de ese torneo, pero pero jugamos mucho, muchos partidos jugamos. Sebastián, ¿qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Yo digo, es cierto que Olimpia llegó a lo máximo que se podía esperar en ese momento. Ahora, viendo a través del tiempo, ¿era real, era sostenible que en una ciudad pequeña como Venado Tuerto se montara semejante equipo que generaba costos muy altos? Porque inicialmente tenía a varios en el proyecto, a varios de los mejores jugadores argentinos de la actualidad. ¿Y era sostenible ese proyecto, o más tarde, más temprano, de manera más estrepitosa o más paulatina, pero eso iba a pasar? Porque la estructura del básquetbol argentino demuestra que generalmente esa clase de proyectos en lugares donde no estás involucrado en mercados importantes, más tarde o más temprano terminan flaqueando. En algún lugar tienen una pérdida. Si vamos a la historia de nuestra liga y a la historia del básquet argentino, sí, tenés razón. Lo que pasa es que acá se daba algo que no sé si se dio tantas veces, que los dueños los sponsors, el sponsor, mejor dicho, un monstruo absoluto, era el dueño del equipo, o sea, era el presidente del club, el que le gustaba el básquet, el que le gusta el básquet, que seguramente lo debe seguir, y apasionado, con hijos que jugaban. O sea que si no le hubiera pasado lo del banco, yo creo que por lo menos hubiera durado muchísimo tiempo. Bueno, pasó lo que pasó, que fue muy traumático, no solamente para el básquet de la ciudad, sino para la ciudad en general. Fue muy traumático. Era un monstruo que tenía muchísimas empresas y demás. Y nada, y cayó estrepitosamente. Y bueno, tan duro fue que todavía no ha podido resurgir en Venado Tuerto ningún emprendimiento, ni siquiera parecido, ningún emprendimiento de arrancar esa escalera profesional. O sea, se ha jugado solamente a nivel local, ¿no? Y vos seguiste jugando una temporada más, hasta la 96-97. Claro, el equipo se mantiene bastante, y es más, se suma el Chapo Nocioni, con 17 años, se suma Nito Mitchell. Y siguen Raca, Montecchia. No se va nadie, claro. Hasta donde me Yadko. recuerdo, no se va nadie. Claro. Sí, lo que pasa es que ahora la distancia y uno mirándolo de otro lugar hace un error, que calculo que debe haber habido una presión. Si ustedes acordarán los festejos de lo que fue el movimiento popular al salir campeón de la Liga Sudamericana, que nos van a buscar a 60 kilómetros de una caravana. Fue un escándalo social impresionante. La presión social y demás hizo que se tenga que renovar a todo el mundo, pero ya me parece que la economía no le daba para semejante cosa, y ahí tendría que haber empezado la famosa NBA reconstrucción, ¿no? Empezar a reconstruir, jugando con los más pibes, sosteniendo a alguien. Bueno, se sostiene a todo, e inclusive se suma el chino Sulberti,
que deportivamente el equipo los primeros 3 o 4 meses lo hace bien. Juega la Copa de Campeones, la primera Copa de Campeones, que no sé si jugó 2 o 3, y la gana en Mar del Plata. Después creo que empieza la primera fase que seguía jugando tipo Liga Sudamericana y la gana tranquilo. Y después ya los problemas económicos eran insostenibles, meses y meses y meses de deuda, entonces se fue cayendo, se sumaron algunas lesiones, Monteque casi no juegan todo el año por un tema de la rodilla, Raca con lesiones, yo con lesiones, bueno, y el equipo se deterioró y terminó pidiendo la hora, definitivamente pidiendo la hora. Hay algo de eso, Flaco, que dice Sebastián, porque en la Copa Intercontinental contra el Panathinaikos de Grecia, en un pasaje de creo que el primer partido, el que ganan en Rosario, jugando en Rosario, acá en Argentina, en un momento están en la cancha Victoriano, con Leo Gutiérrez, con el Chapu Nocioni jugando de 3 y con Ale Burgos, claro, con un equipo de todos pibitos, que ninguno tenía más de 20 años, jugando contra el campeón europeo, que en cierta forma era eso que decía Sebastián de empezar con los pibes, pero la caída fue tan abrupta, se quedaron sin dinero, que ni eso pudieron sostener, Ahora, sí, capaz, mirándolo ahora más como un gerente que como ni aficionado, ni un jugador, ni un entrenador. Capaz era un momento y sí, bueno, ganamos todo lo que podíamos ganar, no tenemos un peso, bajamos la cortina y jugamos con los pibes que tenemos, que son muy buenos, y capaz absorbemos a Nocioni como lo absorbemos algún otro y jugábamos, y que seguramente era un equipo que iba a poder jugar 2 o 3 años y que iba a tener un crecimiento permanente. Bueno, no se dio así y bueno, terminó cayendo definitivamente. Ya estaba todo mal y cayó. Pero yo entiendo también a los dirigentes del momento, que está lejos de ser una crítica, lo que debe haber sido la presión social en un pueblo de 60, 70 mil habitantes con semejante desarrollo, nunca más va a tener una experiencia deportiva de semejante nivel, nunca más. Pero, irrepetible. Sebastián, vuelvo a un punto que me parece clave. Cuando cae el Banco Integrado Departamental, está bien, vos tenías otra edad, estamos hablando de hace 25 años atrás, probablemente tuvieras contrato por una temporada más, pero ustedes no se veían venir que iba a ser imposible. Mirá, yo recuerdo haber estado en los festejos del título de Liga Nacional, que Mike Wilson cayó con una limusina blanca que había contratado en Rosario, y que se hizo en un club, no en Olimpia, en otro club ahí de la zona, un club con pelota paleta, no recuerdo el nombre. Pero digo, ustedes no se veían venir esta debacle económica y que iban a sufrir los coletazos de la crisis, no eran conscientes. ¿Qué recordás que pasaba? No, consciente éramos todos desde esa Semana Santa del año 95. O sea, desde lo que se quedaron con ahorros propios, de que se empezaron a demorar. Olimpia, que lo saben bien, son contemporáneos de la época, pagaba del 1 al 5 religiosamente, imposible o el primer día hábil del mes, era imposible que sea algo diferente, y a partir de ahí se empezó a deteriorar todo. Pero, qué sé yo, uno también a esa edad o es más ingenuo, el grupo era y es, porque le cuento que ese grupo sigue con un grupo de WhatsApp que está en contacto permanente, sigue y es muy unido, o sea, todos queríamos seguir jugando juntos, inclusive con nacionales, extranjeros, medianos, grandes, chicos, y bueno, pasó lo que pasó, pero a la luz de lo que nosotros creíamos, totalmente previsible. Porque era un monstruo que se ve que ha ido a pedazos, y no se había caído a pedazos en las cositas cotidianas de pueblo. Se había caído a pedazos por los medios nacionales, ya te dabas cuenta. Era un tema recurrente, como fue que el de Vicentina hace un mes y medio atrás. Claro. Fue así, era un tema recurrente en todos los medios nacionales. De que 15 días antes habían absorbido 2 bancos de Rosario y San Nicolás, creo que era el otro.
Sí. Y que a partir de esto, el gobierno de Menem con el Roque Fernández, creo que era. El ministro, perdón. Roque Fernández era el ministro de Economía. Sí. Roque Fernández, y todo el tiempo salía por televisión. O sea que vos sabías que el quilombo era grueso, no claro, era algo que se solucionaba fácil. Me acuerdo de eso, de que el ministro de Economía de ese momento, de una etapa que mucho no me agrada recordar, pero que lamentablemente hay que traerla otra vez, mencionaba el caso del BID como un ejemplo negativo, ¿no? Entonces, eso hacía que, como bien decía Sebastián, ese tema estuviera en boca no solo del ámbito del básquetbol, sino que había traspasado y de manera negativa las fronteras estrictamente de este deporte. Ya era un tema conocido. Estaba en todas las pantallas nacionales todo el tiempo. Todo el santo tiempo, hasta que después, como todo, se diluye, viene otra noticia atrás y se olvida. Pero claro, sí. En aquella época lo que se decía, también lo que se comentaba, era, a ver, ¿por qué esto no lo pudo haber hecho solo Roberto Cataldi, sino que era una maniobra que tenía que ver con el gobierno de Menem, y que en un momento, después de Cavallo, Roque Fernández le soltó la mano, y bueno, la verdad que uno no puede saber quién se quedó con los depósitos de la gente, pero ahí había evidentemente una connivencia entre políticos de alto rango y los funcionarios del banco. Están perversas las quiebras esas que, ¿cómo se llama? Que las últimas cuotas ni siquiera las vas a cobrar porque te sale más caro la nafta para ir a buscarla. Claro. De lo que te licúan y te la gracia y años y porcentaje de gente que está arreglada para... bueno. Pero son las leyes nuestras, y en este caso la ley de quiebra. Pero bueno, ¿qué va a ser? La realidad es que para el básquet de la zona, volviendo a una de las preguntas originales, si el banco se hubiera mantenido como hasta ese momento, no sé qué hubiera pasado. Los bancos en la actualidad, ¿no? Todos los bancos son súper poderosos y súper líquidos y súper todo esto. Yo creo que eso daba para muchísimos años, porque se daba esa particularidad. El dueño del sponsor era el dueño del club o el capo máximo del club, y amaba y ama profundamente el básquet, ¿no? Uh-huh. Y si no hubiese tenido ese soporte, no digo de haber logrado las cosas que logró ese Olimpia de Venado Tuerto, pero podría ser un equipo de liga, un equipo del montón de liga. A mí me da la sensación que ni así podría. Y bueno, y a la luda que viene después, ¿no? Porque no ha habido, o sea, ese equipo o esa época, porque empezó un poco antes ya el banco, cuando el TNA e invirtiendo mucho dinero ya de varios años antes, tiene varios hijos. Hijo quiere decir pibes que jugaban en el club de toda la vida, minibásquet, infantil, que hoy son profesionales, son tipos reconocidos en la ciudad y demás, y no han podido reiniciar ningún tipo de proceso, o no han querido, no han podido, no sé exactamente, ningún proceso de crecimiento y desarrollo. Así todo, analizándolo, por las características de una ciudad que conozco bastante bien, y a pesar de ser una zona rica, no veo mucho apego al básquet desde el punto de vista del empresariado o de la gente que maneja la economía de la zona o de la ciudad. Por ahí, si hubiera algún monstruo económico más grande, ciudades como Firmat, puede ser que hayan tenido un poquito más de historia y más tradición, e inclusive una muy chiquitita que hay por ahí, que han salido varios jugadores ahí, como el Caña Miñeni, que es el Hortondo. Claro. En la zona sur de la provincia de Santa Fe me parece que son un poco más referenciales que Venado Tuerto en sí. Venado tiene una historia fierrera, ¿no? De turismo carretera. Y más pelota paleta, dijiste vos, tiene varios campeones del mundo. Pelota paleta también, claro. Sí. Y fútbol, como en todos lados, ¿viste? Fútbol, los jugadores de fútbol y los clubes de fútbol salen de abajo de las piedras, son como hormigas, andan por todos lados. Y fútbol. Pero de básquet, más allá de que la asociación que abarca esa zona del sur se llama Venadense, tenía mucho más historia. Acuérdense de los argentinos de Firma Fútbol Club,
Atlético Lortondo jugando en segunda categoría, y no sé si me olvido algún otro. Un poco más, tenía un poquito más de historia pura de básquet, ¿no? Y lo que, Sebastián, después, vos fuiste uno de los que te quedaste en la ciudad algunos años más, tuviste varios años más viviendo ahí, pero después hubo ahí, me parece que jugadores y entrenadores lograron la continuidad de su vida, el desarrollo de su vida emparentado con la ciudad, porque entrenadores y jugadores que se casaron con chicas de ahí, de la ciudad, algunos que están yendo y viniendo permanentemente a esa ciudad y algunos que se han quedado afincados ahí, ¿no? Sí, yo de antes, ¿no? De antes de toda esta experiencia, de hecho mis hijos son venadenses, los únicos verdaderamente venadenses son, de Venado Tuerto, son mis hijos. Mi ex mujer Río Cuarto y bueno, yo de Entrerriano. Y ya nos hemos puesto de novio en otro lado y demás. Nos hemos conocido en otro lado. Pero ahí sí, hoy mismo vive Landy Rodríguez, que estaba casado con la chica de ahí, ahora está juntado con una chica de ahí también. Bueno, Víctor Deitch, de Julio Lamas, Lale Burgos. Ale Montequia. Seguramente el Ale Montequia. Y Leo Gutiérrez. No vive, y Leo Gutiérrez Leo también. Gutiérrez. Ninguno de los dos vive ninguno de los dos vive en la ciudad, pero sí, es verdad, están casados con chicas de... Todos se han llevado algo de ahí de la ciudad. Y alguno más debe haber, que no lo estoy recordando ahora. Y alguno que no se puede decir, pero... Y alguno que no se puede decir, algún heredero debe tener. Bueno, y Mike Wilson tiene una hija en Venado Tuerto. Es igual a él. Igual, no puede decir esta no es mía, es igual a él. Igual a él. Sí. Ahora hubo un último intento de resurgimiento. Yo te voy a nombrar un dirigente, seguramente lo conocés, Lucas Zuccarella, que había armado una especie de gerenciadora, ya creo que estaba la parte de la quiebra del club, y Olimpia termina jugando la última temporada, la 2006-2007, que pierde el ascenso con Nacional de Bahía Blanca para ir y regresar a la liga, con el niato Luis Oroño de entrenador. Eso es lo último que juega en la estructura de Liga Nacional, por decirlo de alguna manera. ¿Te acordás de esa época también, viviendo ahí? Me acuerdo poco. Yo ya no estaba ahí. Yo me había ido a Santa Fe, que había empezado mi carrera como entrenador en el 2003-2004. Pero yo no lo conozco a Zuccarella. Me acuerdo, ahora que me decís, había sido medio un movimiento original con Víctor, que se quedó por la zona, Víctor Deitch, que se quedó por la zona y jugó y la peleó, y le digo la verdad que en el club ha hecho tantas cosas positivas, Víctor. Y después, ahora no me acuerdo bien cómo llega Ñato ahí. Y llega después de que lo despiden a Pablo Dante. Me acuerdo bien de ese equipo que llegó el 2006, me acuerdo haberlo visto por televisión y una serie. Y te digo más, no sé si no había salido uno en la fase regular y pierde con ventaja deportiva, ¿puede ser? Sí, no me acordaba bien el año, pero claro, 2006, 2007. El equipo arranca con Pablo D'Angelo, después lo despiden, ya creo que tenía asegurado el 1 en ese momento y terminan perdiendo el ascenso. Bueno, porque también cuando descendió Olimpia en esa última 9ª temporada, hablaba Alejandro de los jóvenes del equipo, termina descendiendo con Walter Herman en el plantel, con Esteban Pérez, con el negro Ezequiel Lama, con Mauri Hedman, todavía estaba Ale Burgos. Ese fue el último año en la liga que desciende, perdiendo con Ferro una serie que había un solo descenso, 3-0. Y después viene todo. Habría que preguntarle, ahí sí yo estaba en la ciudad, y habría que preguntarle a los integrantes de esos cuerpos técnicos y jugadores de esos años post-banco o post todo esta convulsión de caída económica. En el caso nuestro, el trato que tenía la gente del banco hacia nosotros era extraordinario, trataban de primerísimo nivel y más allá de lo económico. Y lo que sé que lo que vino después, eso no se replicó, no solamente en los pagos, sino no se replicó tampoco en la relación. Por consiguiente, no sería raro que equipos, y hemos visto miles en nuestra Liga Nacional,
que cuando están ahí, entre que no se sienten cómodos, uno registra o analiza el personal y dice, pero ¿cómo se fue este equipo? Y no, la verdad que la convivencia o la vida o el año o la temporada, no solamente que no se cobró, sino que pasaron miles de cosas más, ¿viste? Pero bueno, no es nuevo, podemos dar 1000 ejemplos en la Liga Nacional que ha pasado. ¿Ale? No, uno siempre se queda con ese recuerdo positivo y sueña con que se refloten algunas de esas características, pero por lo que estás diciendo, las posibilidades de recuperar algo medianamente sustentable, con continuidad, es muy complicado. Aún, insisto, y eso lo decíamos en la apertura de este programa, que esa es una zona muy basquetbolera, con mayor o menor incidencia, pero es una zona donde el básquetbol gusta, en algunas ciudades con más tradición que otras, pero sin embargo nada se ha podido hacer ahí de manera sustentable. Yo creo que la historia de Olimpia fue tan fuerte y tan cosa que lo convierte en una zona fértil de poder hacer algo. Yo confío que en algún momento, como te dije hoy, lo nombré como los hijos de toda esa época, previa y durante la que estamos hablando. Algún día, que son profesionales muy reconocidos, que tienen empresa y demás, se junten a tratar de cranear algún proyecto posible. Pero voy a estar en contra de lo que decís vos, Ale. Vos sabés que no es una zona tan basquetbolera esa. Ahí vos tenés una zona tripartita, que tenés Córdoba, y en la zona probablemente Córdoba más raleada basquetbolísticamente, que toda la zona de la Carlota y bueno, y todo ahí. De provincia de Buenos Aires es toda una zona que no tenés hasta Pergamino, 150 kilómetros, no tenés prácticamente básquet. Y en la zona del sur santafesino es mucho más fuerte, deportivamente hablando o tradicionalmente hablando del básquet, la zona de Cañada de Gómez y demás, que la zona del sur-sur, ¿no? Que vos tenés ahí, como te decía, Firmá, El Hortondo, que es un pueblo muy chiquito, Venado Tuerto, Rufino, o pueblitos así, que hoy lo estamos descubriendo por el tema del coronavirus, lamentablemente. Pero, digo, de pueblitos muy chiquititos, sin historia en este aspecto. O sea, justo una zona muy rica desde el punto de vista del campo, de la tierra, deportivamente no con tantos logros del básquet y en otros deportes más, sin tantos logros. Para situar un poco geográficamente lo que vos hablabas, a Cañada entrás por la ruta 9 y a Venado por la 8. Pero claro, pero Cañada está a 50 kilómetros de Rosario y Venado está a casi 200, 180. Tenía 100 a Firmá y 180. O sea que de Cañada, está bien, en rutas que van relativamente paralelas, pero digo, de Cañada a Venado Tuerto debe tener, no sé, 150 kilómetros aproximadamente. Nosotros con Alejandro hicimos esta propuesta, ya la semana pasada hablamos de GEPU, hoy repasamos Olimpia, nos va a tocar Independiente de General Pico. ¿Por qué crees que, Ben-Hur después, Ben-Hur también, que bueno, Rafaela sí es una zona basquetbolera y sin embargo tampoco se pudo sostener? ¿Por qué crees que estos proyectos terminaron truncándose, Sebastián? Vos que tenés experiencia no solo como jugador, sino que también trabajaste unos 4 años en CAP recorriendo mucho el país. A mí me parece que, a ver, en esa época nadie puede decir de que los dirigentes que manejaban estos equipos en general eran tipos del básquet. Tipos que habían arrancado con sus clubes pibes o jugando o colaborando y demás, y eran en general tipos que, como vos decís, eso que vos decís, van a morir en el básquet. O sea, su amor genuino por la actividad o por el juego, no había duda. En casi todo esto que vos estás nombrando, o por plata política, o por sponsors particulares, llegaron a una instancia que cuando no se sostuvieron, se cayeron. Creo que el problema general que ha habido, antes, no sé exactamente la realidad de hoy de los equipos de liga, pero digo, de ese momento, era que no había ingresos genuinos. No era ingreso y decir, bueno, hoy acá nosotros tenemos este piso y a partir de este piso tenemos que tratar de generar un poco más para esto. No, acá era 100% ingresos que venían, que podían durar 1 año, 2 años, 3 años, o plata de política, que había menos que ahora, pero plata de política. O sea, GEPU era una plata estatal, era plata pública.
Y Independiente de Pico no recuerdo bien cuál era el tema del ingreso, calculo que habrá sido aportes de privados ahí. Dijiste, bueno, Olimpia el tema del banco. Benur era una cooperativa. Y Benur era cooperativa que se funde. Por eso, lo que no podemos obviar es que los dirigentes que lo hacían por amor a esta actividad. De eso no tengo duda. El tema de que la endeblez económica de la generación de recursos que ha tenido el básquet en general toda la época marcaba esta consecuencia. Me parece también, no sé qué va a opinar Ale, pero agarrándome, mirá, también de la fecha aniversario, 17 de septiembre, el lanzamiento de la liga y todo, siempre uno va recordando algunas frases de León, que decía que alrededor de la organización tenía que estar acompañada por profesionales. Y la verdad que es una carencia que a lo largo de la historia de la liga, desde su nacimiento, es que esto realmente no ha tenido modificaciones en positivo. Hoy hay muchos equipos sostenidos también por el dinero de la política, por nombrar 5 o 6, los 3 de Corrientes, el de Formosa y los 2 de Santiago del Estero, claramente, que si hay un cambio de política y deciden en Corrientes no apoyar más de esta manera el deporte, no sé cómo se podría sostener. Va a estar complicado. Claro. El otro día me llamó, no importa de cuál, me llamó de un club de liga, quería hablar conmigo, qué sé yo, y que yo lo conocía. Y él tiene empresa. Y en un momento le pregunté, le digo, te hago una pregunta, ¿vos me pondrías a mí como jefe del área de compras? Y me mire, ¿qué experiencia tenés? Ninguna. Y no te pondría. Bien, está bien, no me pondría. Pero ¿tenés un encargado del área de compra en tu empresa? Sí, tengo un encargado profesional así. ¿Y por qué en el básquet no? Claro. ¿Para generar recursos o para el área no sé qué, comercial? Claro. Para el área deportiva. ¿Por qué no? Bueno, ¿por qué no profesionalizamos? Cosa que en Europa o Estados Unidos o en lugares que quieren hacer la cosa bien está totalmente institucionalizado. Y ¿Por qué no? pero ¿sabés por qué no? Porque si no, ¿dónde se para el dirigente tradicional? ¿Cuál es la parte, dónde lo ponemos al dirigente tradicional? Vos dirías, no, que maneje el tema de dónde se invierte el dinero, pero después, mejor dicho, qué cantidad de dinero se invierte para cada cosa, pero después de qué manera eso lo hacen los especialistas. Y el dirigente, ¿qué figuración tiene? Si plata no se lleva, supuestamente... No voy a entrar en lo comercial. Perdóname, no voy a entrar en lo comercial, voy a entrar en lo deportivo que creo conocer un poco más. En una mesa imaginaria de lo que quieras, armado de equipo, tienen que estar esos componentes. El entrenador, el manager deportivo, el asistente, el dirigente o representación de los dirigentes. Tiene que estar. De esa mesa de consenso va a salir el fichaje, porque los fichajes tienen mucho más que ver solamente que si juegan bien, si combinan los puestos. Sebastián, los dirigentes tienen que ser parte también de esto. Esa es la teoría, está perfecto y coincidimos. La teoría, claro que la teoría. Ahora, el dirigente, si el que decide a quién se contrata y anuncia a quién se contrata es el que aparece en los medios, ¿cuál es el beneficio para el dirigente? Si no, el dirigente dice, ¿yo qué pito toco? Si no tengo figuración. Parte de esto. Vamos a suponer que todos los dirigentes... Vamos a suponer que todos los dirigentes son honestos y nadie saca provecho, como digamos, descontamos que es así. Entonces, ¿cuál es el beneficio para el dirigente si no tiene figuración? Bueno, hay que buscar de que salga la foto. De acuerdo cuál es el motivo. Yo estoy de acuerdo con el motivo. Yo lo que quiero decir es una cuestión que es filosófica, pero no filosófica para respetar una idea o para corroborar una idea, sino como punto inicial de acción. Los jugadores o los equipos no los arman los entrenadores, tampoco los arman los dirigentes. Es una mesa de consenso. En esa mesa de consenso, para ese tema, estoy hablando de lo deportivo, no quiero hablar de comercial, el dirigente tiene una pata fundamental, porque conoce la historia del club, el perfil del club, la historia, ¿no? O sea, tiene que poner sus condiciones, aunque vamos a suponer que sea un cero deportivo,
pero el tipo tiene que poner, porque de ahí tiene que salir la victoria para generar bloques que puedan durar en el tiempo y que sean positivos para todos, porque vos sos parte de una ciudad, sos parte de un club, sos una parte de una ciudad, sos parte de, obviamente, de administrar. Acá lo que todos los profesionales tenemos que hacer, o tienen que hacer, es administrar recursos. Cuando me meto recursos, recursos económicos, recursos humanos, administrar recursos. Y es teoría, claro, en Argentina es teoría. En Argentina es teoría, porque no lo hace casi nadie. Pero deberíamos llevarlo filosóficamente a que sea el punto de partida hacia la acción. Pero bueno, los dirigentes nuestros no creen en esas áreas profesionales. Y estoy de acuerdo con lo que dijo originalmente Marcelo de la ausencia de estas personas. Vamos al caso de Olimpia. Probablemente hubiera tenido un manager deportivo, lo hubiera agarrado a los dirigentes de momento y dice, no podemos renovarlo a estos muchachos. A Uranga no hay que renovarle, no le podemos renovar a Uranga, no podemos, vamos a tener que jugar con el Ale Burgo o con Leo Gutiérrez. Si hubiera habido alguien profesional ahí y no dejarle esta a la decisión de dirigente que, qué sé yo, pero cerca o lejos estaban del básquet. El sentimiento de hincha del dirigente, que es lo que lo moviliza, eso es lo que lo domina. Su pasión y no. Entre jugar con un chico en aquel momento, como era Leo Gutiérrez, de 18 años, no, vamos con Uranga. Pero mirá que Uranga cobra 5 veces más que Leo Gutiérrez ahora, o 10, no sé. Ahora en relación... pero con Leo Gutiérrez no ganamos en ese momento. En ese momento no iban a ganar con Leo. Y con Uranga sí, como ganaron. Bueno, vamos con Uranga. Y así termina la parte económica. No, cuando hablan de la inevitabilidad de la reconstrucción, eso es ciencia pura. Después le sale mal y están 40 años y no reconstruyen nada, pero porque no le sale mal. Pero la reconstrucción es ciencia pura. Es decir, sacamos estos 4, traemos 1, porque a partir de esto en 4 años generamos, bueno, estas cosas en Argentina no las tenemos. Voy a ir indudablemente la ciencia no la tenemos. A un tema que vos tocaste un poco, Sebastián, y estuviste en muchos equipos, estuviste con dirigentes de Ferro que eran de una manera, los de Olimpia que eran de otra, no sé, en cuántos equipos, qué sé yo. Ahora, y en muchos te has cruzado con empresarios, dirigentes que eran empresarios. Lo que no logro entender todavía hoy, después de 40 años, como vos en el básquet, es por qué tienen una manera de manejar a sus empresas y otra tan distinta, con el esfuerzo que lleva a conseguir el dinero para armar el básquet para después gastarlo. O sea, porque en la empresa no hay pasión, flaco. En la empresa no hay pasión. A eso iba, pero no puede ser tampoco, Alejandro, que, a ver, vos en tu casa te manejes de una manera en el cuidado económico, en el control, y después se te dan la gana de salir con tus amigos 2 noches seguidas y te reventás todo el sueldo del mes, después de que te costó un mes trabajar. O sea, hoy hay que juntar entre 25 y 40 millones para hacer una temporada de básquet. ¿Cuántos sponsors necesitas? Y después te la patinás sin tener ningún tipo de apoyo, digamos, organizacional, como para que no te fundas, no haya un tipo al lado que te diga, mirá, flaco, no podemos gastar en este jugador, o ir a hoteles 5 estrellas, u otra cosa. No me entra en la cabeza. Estoy de acuerdo, bueno, con lo que dicen los dos, o sea, de la pasión, del motivo, lo que decía el Ale, del motivo. ¿Qué motivo tengo yo para mostrarme si no es haciendo una contratación rutilante o algo de ese estilo? Está claro. Yo creo que en definitiva lo que estamos coincidiendo todos con diferentes palabras es la ausencia de ciencia. Y cuando digo ciencia, no es ciencia compartida. Alguna vez dijo alguien, si se sienta el entrenador, el asistente, el dirigente, el manager, y le sacamos agua a las piedras. Y yo creo que es así. Yo creo que le sacamos agua a las piedras. Y analizamos un tema, un contexto, o un tema desde todos los puntos posibles, de todos los puntos de vista posibles. Y algo va a salir mejor. Pero bueno, lamentablemente yo creo que se pueden dar un par de casos, ¿no? Como bueno, el de Quimsa con los Gripos, San Lorenzo con Pablo, y algunos casos, y me parece que van a ayudar mucho a las organizaciones, porque en definitiva de eso se trata. Sebastián, nosotros y Alejandro tenemos que ir cerrando. Sí. Me manda, mirá, vos fijate, hay gente que no tiene cara,
por no decir cara dura. Me manda un mensaje Alejandro Monteca y dice, está visto que no me quieren sacar más en el programa, no salió nunca. Los estoy escuchando con Seba Uranga. Le ofrecimos ya en 7 programas distintos que salga. El está con los molinos de viento. Está con los molinos de viento. Está en otra cosa. Es un empresario ahora. En Puerto Madryn, en carpa con los eólicos, eso. Sí. Bueno, es uno de los que colaboró para sacarle algunos recursos humanos importantes a la ciudad porque se llevó una chica de ahí, se llevó a su señora. Se la sacó de ahí, ahora está en Bahía Blanca. Le mandamos un abrazo grande a Montequia. Un abrazo. Ejemplo de líder silencioso. Montequia, el ejemplo de líder silencioso. No hablaba nunca. O sea, le tenía que pegar para que diga ay. No hablaba, pero cuando hablaba se paraba el mundo, porque nos arrancaba la cabeza. Sigue igual. Otro campeón olímpico que pasó por Olimpia de Venado Tuerto. Bueno, tenemos que ir, que se viene con Sergio Kaneski, se viene Orígenes con Sergio. Grande Sergio. Ese grupo de Olimpia tiene 3 campeones olímpicos. Leo Gutiérrez, Montequia y Nocioni, porque son de los 2 años. 3 campeones olímpicos. Hay pocos grupos que tienen 3 campeones olímpicos. Germán no estaba ahí. No está en ese grupo, Germán. No sé si Germán jugó no está en ahí. ese grupo. Y Germán viene un poco después. Pasa que Germán esos 2 años no aparece tanto, aparece un poquito después. Pero Germán es de la ciudad, o sea que hay que considerar. Nacido, criado. Nick. Bueno, Sebastián, un abrazo grande. Un placer como siempre. Chao, Seba. Chao, hasta luego. Bueno, el flaco, nosotros cerramos que nos viene pisando los talones Sergio Kaneski. Nos vemos. Chao. Chao.